Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso C#, donde vamos a empezar a ver los bucles, específicamente el bucle for, que es el primero que vamos a ver. Así que comencemos. Primero que todo, ¿qué son los bucles? Algunas veces existe la necesidad de repetir líneas de código sin tener que repetir el mismo código varias veces. Para ello existen los bucles, los cuales nos permiten repetir instrucciones o líneas de código dependiendo del bucle que utilicemos. Existen tres tipos de bucle: los bucles determinados, el cual vamos a ver hoy con el bucle for, los indeterminados y los infinitos. Antes de entrar de lleno a lo que son los bucles, tenemos que tener en cuenta el concepto de variable contadora. No es más que una variable que lo que permite es ir contando cuántas veces se repitió o se va a repetir un ciclo o cuántas veces se repitió alguna instrucción en particular. Entonces, estas variables contadoras, dependiendo de una condición que nosotros le asignemos, va a ir acumulando o va a ir contando valores para saber, por ejemplo, cuántas veces se repitió o se va a repetir un ciclo. Entonces, para eso sirven las variables contadoras. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por lo general las variables contadoras se inicializan en 0 y el incremento suele ser de 1 dependiendo de lo que estemos realizando, pero regularmente el incremento es de 1 para que vaya contando de 1 en 1 y saber cuántas veces se repitió una instrucción en particular. Entonces esta es la sintaxis, se declara como una variable normal, se inicializa en 0 por lo general y se utiliza esta sintaxis para ir contando, es decir, igualamos a esa variable con lo que tiene ella misma más el incremento que le vamos a dar para ir acumulando los valores. Tenemos ahora el concepto de bucles determinados, los cuales permiten saber al programador cuántas veces se repetirán las instrucciones que éste contiene. Es decir, que antes de que se ejecute el bucle, ya el programador sabe cuántas veces se va a repetir ese bucle que nosotros estamos utilizando, ese bucle determinado. En este caso el bucle for. Esta es la sintaxis del bucle for. Empieza pues la palabra for, se abren y se cierran paréntesis y dentro de los paréntesis tiene tres partes. La primera parte es la inicialización de la variable contadora, que por convención se coloca y se inicializa en 0 dependiendo de lo que nosotros estemos realizando. Si vamos a recorrer arrays, es un tema que vamos a ver en clases posteriores y lo vamos a recorrer desde el comienzo. Generalmente se coloca la variable contadora y en 0 para que empiece a recorrer las posiciones de dicho array desde el comienzo. Tenemos ahora la segunda parte. Recuerden que cada parte se separa con un punto y coma y la segunda parte no es más que la condición del bucle, que es la que va a decir si el bucle se va a repetir o no se va a repetir nuevamente. Si se cumple la condición, entra a ejecutar las instrucciones nuevamente que están dentro de la llave de apertura y la llave de cierre de este bucle. Si no se cumple la condición, pues no va a entrar a ejecutar dichas instrucciones. Colocamos de nuevo un punto y coma para colocar la tercera parte del bucle, la cual va a ser el aumento de la variable contadora. Si colocamos i++, se va a ir aumentando o incrementando de 1 en 1. Si deseamos que se incremente con otro valor, pues colocamos un más y colocamos un igual y colocamos el aumento que nosotros le queremos dar. Si quiere que sea de 2 en 2, pues colocas un 2. Por lo general se coloca i++ para que se aumente de 1 en 1. Ya eso depende también de los requerimientos que tú tengas en tu programa. Entonces, esta es la sintaxis básica de lo que es el bucle for. Vamos a explicarlo con un ejemplo sencillo y luego vamos a desarrollar este ejemplo un poco más complejo para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, el ejemplo que vamos a desarrollar después tiene como enunciado: elabore un programa que permite ingresar un número por teclado y muestre su respectiva tabla de multiplicar. Lo vamos a hacer un poco dinámico con los componentes que tenemos en el formulario de Windows o Windows Forms. Así que vámonos a Visual Studio y veamos cómo funciona. Bueno, ya dentro de Visual Studio y ya creado el proyecto en el lenguaje C#, lo primero que voy a hacer es explicarles con un ejemplo sencillo cómo funciona el bucle for. Entonces vamos a presionar doble clic sobre el formulario para que cargue el evento load y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar dentro de un messagebox.show este siguiente mensaje: el mejor curso de C#.
Entonces, si yo ejecuto esto, guardo cambios y ejecuto esto, automáticamente me muestra la ventana Message Box con el mensaje el mejor curso de C#. Pero ¿qué sucedería o qué pasaría si yo coloco el mensaje 5 veces? O más bien, si quiero repetir este código 5 veces, es decir, que me muestre el mensaje 5 veces, con lo que sabemos hasta ahora, lo que tendríamos que hacer simplemente sería copiar este mensaje 4 veces más. Entonces ya con eso tenemos los 5 mensajes. Si yo presiono nuevamente aquí en el botón de ejecutar, me muestra el mensaje por primera vez, luego por segunda vez, luego por tercera vez, luego por cuarta vez y luego por quinta vez. Entonces esa sería la forma de realizarlo con lo que sabemos hasta ahora. Con un bucle for sería un poco más sencillo porque simplemente puedo cortar esto y vamos a cortar esto también y colocamos un bucle for aquí, creamos la variable contadora que se inicialice en 1, vamos a colocarlo y la condición va a ser que sea menor o igual que 5. Colocamos que se va a aumentar de 1 en 1, abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves vamos a colocar el mensaje del message box. Entonces lo que hace este código es entrar al bucle for. Cuando yo presiono en el botón verde, evalúa el valor inicial de la variable contadora, que en este caso se llama i y se inicializa en 1. Evalúa la condición que si i es menor o igual que 5, es decir, que si 1, que es el valor actual de i, es menor o igual que 5. En este caso, como 1, si es menor o igual que 5, se cumple la condición y entra a ejecutar este código, que se encuentra dentro de la llave de apertura y la llave de cierre del bucle, mostrando la ventanita Message Box con el mejor curso de C#, que sería el mensaje. Se termina de ejecutar esa línea, vuelve y se repite el bucle, aumenta el valor de la variable contadora i en 1, ya ahí no vale 1, sino que vale 2, evalúa nuevamente la condición que si i es menor o igual que 5, en este caso que si 2 es menor o igual que 5, como 2 si es menor o igual que 5, se cumple nuevamente la condición y ejecuta de nuevo este código, mostrando de nuevo la ventana Message Box con el mensaje el mejor curso de C#. Luego de ejecutar esa línea, vuelve y se repite el bucle, aumenta i en 1 y vuelve y hace el mismo procedimiento. Cuando i llegue a ser 6, es decir, que i esté en el número 5 y ya se aumenta el número 6, cuando llega aquí a la condición que si i es menor o igual que 5, es decir, que i vale 6 y si 6 es menor o igual que 5, se evalúa la condición y como la condición no se cumple, pues ya no entra a ejecutar esta línea, mostrándose el mensaje 5 veces. Y así es como funciona este bucle for con este ejemplo sencillo. Vamos a realizar el ejemplo ahora de las tablas de multiplicar, es decir, que ingresado un número, el cual vamos a ingresar por medio de una caja de texto, ingresado un número que muestre su tabla de multiplicar. Pero la tabla de multiplicar la vamos a mostrar en un componente nuevo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a borrar este código, vamos a dejar este procedimiento tal cual, esta función, y nos vamos al asistente de diseño. Entonces en este asistente de diseño lo que vamos a hacer es colocar un text box donde vamos a ingresar el número de la tabla de multiplicar que se va a mostrar. Colocamos aquí un label, colocamos aquí un mensaje informativo, ingrese un número y lo colocamos aquí. Y luego de colocar esto vamos a colocar ahora el nuevo componente. En este caso va a ser el componente listBox, una lista, que es donde vamos a mostrar la tabla de multiplicar del número que ingresemos aquí en el text box. Entonces ya colocados los componentes, como de costumbre vamos a colocarles sus respectivos nombres, la propiedad name, colocamos aquí txt número y aquí colocamos en la lista, por convención se coloca li de lista y se coloca el nombre identificativo. Entonces colocamos aquí li tabla y así que se va a llamar la lista en código C# cuando la vayamos a utilizar. En el caso del text box se va a llamar txt número. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es agregar un botón que es el que se va a encargar de hacer el procedimiento. Entonces el botón vamos a colocarle aquí procesar y en el código del botón, para que lo podamos identificar desde C#, vamos a colocarle btn procesar. Entonces el botón es el que se va a encargar, así que vamos a presionar doble clic sobre él,
para que cuando presionemos clic sobre él se muestre la tabla de multiplicar del número ingresado en el text box. Entonces lo primero que tenemos que hacer es capturar ese número que está en el text box. Entonces para ello vamos a colocar aquí una variable de tipo de data entero, a la cual voy a llamar número, y va a ser igual a int.parse, y dentro de los paréntesis vamos a colocar txt número en su propiedad text para que me devuelva lo que está en esa caja de texto. Entonces con el método parse convierto ese valor de cadena de texto que me devuelve la caja de texto en un valor numérico y poderlo almacenar en la variable número. Entonces ya he capturado el valor, lo que tengo que hacer ahora es el código para poderlo mostrar en la lista y pues poder mostrarlo en la tabla. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces para ello vamos a crear aquí un bucle for, el cual su variable contadora la vamos a inicializar en 1. La condición va a ser que i sea menor o igual que 10 y que i se aumente de 1 en 1. Cerramos los paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves vamos a colocar el siguiente código. Vamos a llamar a la lista, li tabla. Este es el nombre que le dimos en el asistente de diseño para poderlo identificar aquí desde C#, li tabla, .items, colocamos .items y colocamos .add para poder agregar un elemento a la lista. Esto es lo que estamos haciendo con esta pequeña línea de código. Le estamos diciendo a C# que por favor agregue el elemento que vamos a colocar dentro de los paréntesis a la lista llamada li tabla. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces dentro de paréntesis vamos a colocar el elemento o el valor que se va a mostrar en la lista. Entonces dentro de los paréntesis vamos a colocar número, y eso lo concatenamos con una cadena que va a tener el símbolo de la multiplicación, lo concatenamos con lo que tiene i actualmente, lo concatenamos nuevamente con otra cadena de texto que va a tener el símbolo del igual, y lo concatenamos nuevamente con la operación de lo que tiene el número almacenado por lo que tiene almacenado la variable contador ahí. Y eso es lo que se va a ir agregando en cada vuelta de bucle. Ya con este pequeño código se van a mostrar los valores de cada procedimiento de esa tabla de multiplicar. Entonces, cuando yo presione en el botón de ejecutar y presione en el botón llamado procesar, lo que va a hacer el siguiente código es esto. Se declara la variable llamada número, la cual va a almacenar lo que nosotros ingresemos en la caja de texto. Si yo ingreso, por ejemplo, el número 2, ese número 2 se va a almacenar en esta variable llamada número. Es decir, que número tiene almacenado el número 2. Luego de ejecutar esa línea, entra en el bucle for, evalúa el valor inicial de la variable contadora i, que en este caso es 1, pasa a la condición que si i, que en la primera vuelta es 1, porque así se lo indicamos como variable inicial, como valor inicial, y como 1 si es menor o igual que 10, que es la condición, se cumple la condición y entra a ejecutar esta línea, lo cual va a ser agregar este valor que nosotros colocamos aquí a la tabla o a la lista más bien llamada li tabla. Entonces va a agregar lo que está aquí, que no es más que lo que está en la variable número, que es 2. Eso a su vez lo concatena con esta cadena, que lo que hace es mostrar el símbolo de la multiplicación. Eso es una cadena de texto, muestra la X. Luego esa cadena se concatena con lo que tiene i actualmente, en este caso es 1. Luego ese 1 se concatena con otra cadena de texto, la cual va a mostrar pues el símbolo del igual. Y luego se va a mostrar o se va a concatenar lo que está o lo que devuelve esta operación, es decir, esta multiplicación. Y la multiplicación que nos está mostrando aquí este código es lo que tiene almacenado número, que es el número 2, por lo que tiene almacenado hoy en este momento, que es 1. Entonces 2 por 1 sería igual a 2, que es lo que va a mostrar aquí. Esto que va a devolver acá, pues va a ser el número 2. Y este valor que está aquí es lo que se va a agregar a la lista en esta primera vuelta. Entonces, esto que está aquí es esto mismo que tengo acá. Lo va a mostrar como forma de cadena de texto. Va a mostrar 2 por 1 es igual a 2. Entonces, cuando termine de ejecutar esa línea, vuelve y se repite el bucle, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 1, sino que vale 2. Evalúa nuevamente la condición que si 2 es menor o igual que 10. En este caso, como 2 si es menor o igual que 10, se cumple la condición y vuelve y ejecuta esta línea. Entonces va a agregar lo que está almacenado en número, que es 2, lo concatena con la X, que es el símbolo de la multiplicación, lo concatena
con el valor que tiene ahí actualmente, que es 2, lo concatena con el símbolo del igual y lo concatena con lo que devuelve esta multiplicación, es decir, lo que está en número, que sería 2, por lo que tiene almacenado ahí, que es 2. Entonces 2 por 2 es igual a 4, entonces lo va a colocar acá. Esto que tengo acá es esto mismo que tengo acá. Entonces va a agregar esto a la lista nuevamente como segundo elemento. Entonces así va a ir agregando todos los elementos hasta que llegue al número 10. Cuando llega el número 10, es decir que i vale 10, evalúa la condición que si 10 es menor o igual que 10, como se cumple la condición porque 10, si es menor o igual que 10, nuevamente ejecuta esta línea. Entonces va a mostrar lo que está en número, que es 2, más la cadena de texto, que es el símbolo de la multiplicación, más lo que está en i, que es 10, más la cadena de texto, que es el símbolo del igual, más lo que devuelve esta multiplicación, que sería lo que está en número, que es 2, por lo que está almacenado en i, que en este caso es 10. Entonces 2 por 10 es igual a 20. Y eso es lo que va a mostrar como último elemento de la lista. Se termina de ejecutar esa línea, vuelve y se repite el bucle, aumenta ahí en 1, ya ahí no vale 10, sino que vale 11. Y como 11 no es menor ni igual que 10, no se cumple la condición y ya no se repite más el bucle y no ejecuta más esta línea. Y ahí se terminaría el código. Entonces vamos a probar el programa para ver si funciona correctamente. Bueno, aquí tenemos el formulario. Si ingreso por ejemplo el número 2 y presiono en procesar, fíjense que me muestra la tabla de multiplicar del 2 aquí en la lista, así como les expliqué aquí en el código. Vamos a colocar otro elemento, vamos a cerrar, vamos a ejecutar nuevamente. Si presiono por ejemplo el número 8 y presiono en procesar, fíjense que me muestra la tabla de multiplicar del 8. Ya más adelante les voy a mostrar en clases posteriores cómo eliminar o cómo limpiar la lista para que no estemos cerrando y abriendo el programa nuevamente. Y eso se lo voy a mostrar en clases posteriores para no aumentar la duración del video. Bueno muchachos, esto es todo por esta videoclase. Nos vemos en la próxima. Que pasen muy bien.